Muy buenas tardes. Agradecemos a todas las personas que se conectan a través del Facebook Live y de la plataforma Zoom del Congreso del Estado de Sinaloa a este panel virtual, Racismo y Clasismo, forma de discriminación en México. Un tema que consideramos muy importante, ya que recordemos que el pasado 21 de marzo se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas ante los sucesos ocurridos en el año de 1960 en Sudáfrica, pero especialmente por los últimos sucesos internacionales que han intensificado las protestas contra el racismo ante el asesinato de George Floyd, sometido violentamente por un policía, y en nuestro propio país, donde el uso excesivo de la fuerza policial en contra de manifestantes o ciudadanos detenidos por los guardianes del orden han puesto a discusión el tema del racismo y el clasismo que existe en nuestras sociedades modernas. Nos acompañan la diputada Graciela Domínguez Nava, nuestra presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, a quien agradecemos su presencia, al ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, y bueno, nuestros invitados para disertar este tema tan interesante. La maestra Hortensia López Gagiola, dirigente del colectivo Tarahumara Sinaloense. Asimismo, la maestra Edith Matías Juan, coordinadora del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC. La licenciada Gaby León Ortiz, intérprete del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC. Y bueno, al maestro y activista Tenoch Puerta Mejía. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir aquí con nosotros a disertar todas estas ideas en este tema tan relevante y tan importante. También agradecemos a la maestra Alma Cázares. Ella es coordinadora del bufete estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente, por estar siempre presente en nuestros eventos académicos. También transmitirle un saludo afectuoso a la diputada Glorimelda Félix Niebla, presidenta de la mesa directiva, y reconocemos también el apoyo técnico del licenciado Daniel Ramírez León y del personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social para lograr la difusión y transmisión de estos eventos. Muchas gracias a ellos por el apoyo siempre, por estar presente para poder realizar los eventos académicos. En estos momentos está nuestro compañero Omar, él es el que se encarga de la plataforma. También invitamos a la diputada Graciela Domínguez Nava para que nos dé un mensaje de bienvenida. Diputada Graciela, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora Sonia Escalante, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de nuestro Congreso del Estado de Sinaloa. Me honra la invitación que me han hecho para participar y, por supuesto, dar la bienvenida a los panelistas. Muchas gracias por aceptar la invitación del Congreso del Estado a nombre de la 63 legislatura. Me honro, la verdad, en estar representándolos a mis compañeros diputados en esta tarde con ustedes en un tema trascendental. Previo a que iniciáramos con la transmisión abierta, por ahí se comentaba que este no solo es un tema actual, sino que lamentablemente tenemos prácticamente más de 500 años, se mencionaban por ahí. Y bueno, los últimos acontecimientos que se han desarrollado en nuestro país y en países vecinos, pues nos convoca para que como Congreso, como legisladores, podamos estar analizando y escuchando a expertos como ustedes en un tema tan relevante. Y considero que es uno de los aspectos que ante esta pandemia también se ha recrudecido los mecanismos de discriminación en muchos aspectos, ¿no? Ustedes ya estarán abordando con más detalle estos aspectos, pero pues quisiera mencionar la relevancia de tenerlos aquí en este espacio. A la compañera Hortensia López Gagiola del colectivo Tarahumara Sinaloense,
Seguimos tu trabajo, Hortensia. Hemos tenido las ganas de estar por allá en la región donde tú estás como activista. Esperemos hacerlo pronto. Por supuesto, también agradecer la presencia de Edith Matías, coordinadora del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC, y de Gaby León Ortiz, intérprete de este mismo centro, y del actor, por supuesto, y director, activista, Tenoch Huerta Mejía. La verdad, estamos muy contentos de poder tenerlos en esta videoconferencia organizada por el Congreso de Sinaloa. Quisiera mencionar algunos datos. Yo sé que ustedes van a profundizar en los aspectos porque, por supuesto, ustedes son nuestros panelistas, pero no quisiera desaprovechar este espacio para comentar algunos datos reveladores que pueden ayudar a ilustrar el tipo de sociedad que hemos construido. En la encuesta nacional sobre discriminación en México, en el 2010, nos decía que el principal factor de división de la sociedad mexicana es la riqueza. El 59.5% dijo que la riqueza nos divide, y bastante. El 26.6% pensaba que nos divide poco y solo el 12.5% señalaba que no nos divide. Era el México del tanto tienes, tanto vales. Ilustrados por el tipo de respuesta de los encuestados en cuanto al ejercicio de sus derechos, también el 31.6% dijo que no se les respetaban sus derechos por no tener dinero. El 24.5% lo atribuyó a su apariencia física, el 24% a la edad, el 23% al sexo, pero además el 60% de las personas pensaron que en México existía un trato desigual en razón del tono de piel. 10 años después, debe importarnos hasta dónde hemos avanzado. Los resultados de la última encuesta nacional sobre discriminación nos dicen que los principales grupos que aseguran que sus derechos se respetan muy poco o nada. Lo componen el 57% de los trabajadores, de las trabajadoras domésticas, el 49% personas indígenas, el 48% personas con discapacidad, el 44% personas adultas mayores, el 44% de las mujeres, el 36% de los adolescentes y jóvenes, y el 26% de personas con diversidad religiosa y el 22% de niñas y niños. Son datos que nos ilustran que la pobreza y la marginación social son elementos claves del racismo y clasismo y discriminación, pero que seguramente los resultados de este panel nos permitirán no solo conocerlos en mayor medida, sino también aproximarnos a las propuestas que en el ámbito de nuestras responsabilidades legislativas podamos analizar para contribuir en la construcción de una sociedad libre de todo prejuicio. Enhorabuena por este panel. Estaremos atentos a sus comentarios para incorporarlos a nuestro quehacer legislativo. Muchísimas gracias y éxito. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su mensaje. Siguiendo con el orden del programa, voy a permitirme leer una semblanza de la primera panelista, Hortensia López Gagiola. Ella dirige el colectivo Tarahumara Sinaloense, desde donde se realizan distintas actividades en beneficio de las comunidades indígenas de Sinaloa, principalmente de la autodenominada Tarahumara. Con su equipo atienden indígenas que llegan enfermos a las ciudades de Guasave y Los Moches. Comercializan sus artesanías y los capacitan en la creación de nuevas piezas. Realizan además distintas colectas para beneficiar con alimentos y útiles escolares a las comunidades indígenas serranas, asegurando que este es solo un paliativo para fortalecer su cultura
no dejarlos morir. Lo que se busca es el reconocimiento pleno de su existencia y sus derechos. Le cedemos el uso de la voz a Hortensia para que exprese su tema sobre este tema, sobre la discriminación. Adelante, Hortensia. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Los saludo, compañeros, compañeros panelistas. ¿Sí me están escuchando ahora? Sí, perfecto. Bueno, desde hace 4 años nos dedicamos a realizar distintas actividades a beneficio de los tarahumaras de los Altos de Sinaloa, que están básicamente en los municipios de Choix y el municipio de Sinaloa. Ellos se autodenominan tarámaris, que es una cosa que ni siquiera existe en el catálogo de grupos indígenas o de pueblos originarios del país. ¿Quiénes son los tarámaris? Bueno, son estas personas que creemos que son alrededor de 2,000 personas porque no hay un censo, que tienen un vestido que los identifica a las mujeres, que tienen una lengua de la cual no hay todavía ningún registro, que practican sus danzas propias y tienen una cosmovisión también propia. Son alrededor de 2,000 personas, creemos, es más o menos la gente a la que nosotros hemos logrado llegar por distintas rutas, que carecen pues de todo, carecen de todo lo que la Constitución Política Mexicana dice, carecen muchos de ellos de un nombre, no tienen acceso, la mayoría de ellos, a la salud, a la educación, no tienen caminos, están abandonados completamente por todas las instituciones del Estado. Voy a particularizar. En el tema de la educación, hay poquísimas escuelas y son de baja calidad, digamos, porque no tienen maestros asignados, maestros del Estado. Cuando tienen maestros, son maestros de, se me va ahorita, bueno, maestros que no son titulados como maestros. No tienen infraestructura escolar y donde tienen no es la adecuada. Hablando de racismo, tengo en particular un ejemplo de una escuela que se construyó, esa sí se construyó de ladrillo y como debe ser la escuela, en la comunidad de la Cañada Verde, donde hay 2 niños mestizos nada más, y para llegar ahí, 18 niños indígenas tarámaris deben caminar casi 2 horas para llegar por la mañana y para regresar la misma cantidad de tiempo. Solicitamos que la escuela se hiciera en la comunidad donde están los niños indígenas, pero no fue posible. Ellos están en la comunidad de Las Lajitas y pues decidió la CEPIC construirla en la Cañada Verde, donde solo hay 2 niños mestizos y por ellos es que se construye la escuela ahí y deben caminar 18 niños indígenas porque no van a construir la escuela donde están los 18 niños y hacer caminar a 2 niños mestizos. Entonces, ahí está la discriminación porque la escuela se hace por los niños mestizos y bueno, si de paso pueden ir los tarámaris, pues que vayan. Estos espacios, estos grupos, estos pueblos indígenas que no son pueblos como tal porque los tarámaris viven en dispersión, sus comunidades son a veces de 2 casas, a veces de 3, vive una familia, 3 cerros después vive otra, esa es su cosmovisión. Y bueno, hay un punto de encuentro donde deciden, pueden ir a la escuela, entonces pues no tienen mucho acceso. No tienen, tienen primaria, secundaria, telesecundaria y hasta ahí. No tienen preparatoria o telebachillerato y hasta ahorita pues no ha habido telebachillerato y los muchachos no tienen acceso a él, entonces pues hasta ahí llega la cosa. No hay hasta ahorita ningún tarámari que se haya titulado de ninguna carrera, estamos en vías de que eso pueda ser. Como colectivo hemos hecho esfuerzos para ello, estamos apoyando ahorita a 2 muchachas que tuvieron que venir a la cabecera municipal, a Sinaloa de Leyva, para estudiar la preparatoria en Cobáez, pero quien más
otras personas que están en la sierra que también quisieran estudiar, pues no se puede porque no hay un telebachillerato. En la salud no cuentan con dispensarios médicos. El gobernador anterior tuvo a bien hacer uno. Fue a inaugurarlo, llevó médicos, llevó enfermeras, se tomó la foto y todo el personal se regresó con él en su helicóptero. El dispensario médico está ya vacío. Debiera haber caravanas que se supone que suben cada mes por las distintas rutas, pero no lo están haciendo. Creo que desde enero no van porque no tienen presupuesto para gasolina. Tuvimos la oportunidad de verlos en enero. Nosotros fuimos a hacer entrega de algunas ayudas y los encontramos en el camino. Incluso pudimos auxiliarlos porque se les incendió su unidad. Y hubo oportunidad de platicar y eso es, no tienen ellos presupuesto para combustible, aun cuando los médicos sí tengan la voluntad de ir, les hace falta presupuesto. En cuestión del DIF, que se supone que atiende las comunidades, a los pueblos o a las familias más vulnerables, pues tampoco están visitando estos pueblos. A veces han pasado 2, 3 años y no van. Cuando nosotros empezamos el activismo fueron porque estábamos yendo nosotros. Hubo ahí algunos comentarios de los pobladores que decían, bueno, tenemos años que no los vemos y ahora vienen porque ven ustedes, qué bueno que lo hagan, pero ahorita no están yendo. Hubo un presupuesto asignado el año pasado de 11 millones de pesos asignado por los diputados del Congreso local. Muchísimas gracias por ello, que estaba especificado en qué rubro se iba a utilizar y pues tampoco. Estaba para caminos, para maestros, para escuelas. No pasó, solo se entregaron algunos pollos, algunas despensas. Necesitamos acciones que vayan mucho más allá de eso y que detonen el desarrollo de estos pueblos. Las comunidades taramaris no tienen tampoco caminos. Entrar a esas comunidades es piedra sobre piedra, es como si los caminos se hubieran abierto con un machete y pásale. Entonces, esto hace que DIF no quiera ir porque les implica mucho tiempo, porque les implica desgaste de carro, porque está muy lejos, porque está muy difícil. Entonces, pues tampoco no va DIF y no va nadie. Estas comunidades no están siendo atendidas, ni siquiera están siendo registrados. No hay actividades comerciales para estas personas. Comentaba en la introducción que elaboran las mujeres algunas artesanías. Nosotros les compramos sus artesanías y buscamos quien las compre al mismo precio. Somos intermediarios sin ninguna ganancia, solo por ayudarlos. Entonces, no tienen tampoco la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene algunos apoyos para artesanos, evidentemente no va a apoyar a las señoras que hacen sus tortilleros tejidos, a las señoras que hacen sus petates, que hacen ollas de barro, distintas actividades que han aprendido de sus abuelos. En CEPIC encontramos pues mucha simulación. Por aquí tengo una foto donde Juan Alfonso Mejía dice que levanta bandera blanca. Dice, Sinaloa somos uno de los 5 estados libres de analfabetismo. Le tengo noticias, los taramaris son analfabetas, todos los adultos, y muchos de los niños terminan su 6º grado con muchísimos, algunos apenas saben escribir su nombre cuando terminan, porque pues las condiciones no son, tienen hambre siempre, tienen distintos padecimientos. Los maestros faltan a clases porque hay distintas situaciones que tienen que bajar a reuniones, son zonas que no tienen transporte público, tardan mucho en bajar, tardan en regresar, todos por raite, a veces es caminando. Necesitamos que CEPIC acepte cuáles son las condiciones reales para que a partir de ahí pueda accionar. Se asignan a las zonas taramaris maestros indígenas, pero que no son los adecuados, son maestros yoremes los que ponen, y pues evidentemente no hablan lengua taramari. Solicitamos también que vinieran unos maestros de Chihuahua, que es la lengua más cercana a la de ellos, para que pudiera atenderlos, pero sobre todo por el respeto con el que los maestros tratan su tema, el indígena,
por cómo llevan con dignidad adelante el ser indígena. Eso era lo que nos interesaba. Estuvieron por acá 3 maestros, 1 año y medio, 2 años. Se hicieron algunos esfuerzos para que CEPIC les pagara. Nunca se pudo cumplirles totalmente y terminaron por regresarse. En el gobierno del estado encontramos que hay están las COPACIS, que es esta Comisión para la Atención a las Comunidades Indígenas, que ejercen un presupuesto que suena discrecional, la asignación de los recursos, nadie sabe en qué quedaron, es todo, pareciera como que lo único que se hace ahí es pagar a los gobernadores tradicionales para tener cierto control sobre ellos y cierto manejo, pero ¿qué acciones se desprenden de ahí? Pues no lo sabemos porque parece ser que no hay acciones. En el Instituto de Pueblos Indígenas, digamos que es donde hemos encontrado que sí saben de qué se trata y sí saben qué es lo que debiera hacerse para detonar el desarrollo de estos pueblos, pero no se ha tomado en cuenta los tarámares. El presupuesto siempre ha estado inclinado hacia los yoremes, y lo puedo entender. Hasta hoy se sabe de la existencia de los tarámares, pero nos encontramos ahorita con un recorte del 75% del gasto operativo, que entiendo que es general, pero pues los deja sin mayor campo de acción. Queda prácticamente nada más lo de la nómina. Entonces, ahorita con la pandemia, además, la Secretaría de Hacienda se reserva el recurso para el presupuesto, lo que hace que no se puedan llevar adelante campañas de registro civil, que no se pueda trabajar el tema de la excarcelación, que las casas de los migrantes de otros estados y las casas del niño indígena, digo de otros estados porque en Sinaloa no hay, tampoco se pueda trabajar. La deuda con los taramaris es absolutamente toda. No les ha llegado a ellos lo que la Constitución dice. Y bueno, nosotros aspiramos, para el desarrollo de estos niños, aspiramos a que se puedan construir albergues donde puedan ellos estudiar, llegar, digamos, el lunes por la mañana, internarse, estudiar toda la semana y el fin de semana irse con sus familias, donde puedan ser alimentados de manera equilibrada, que se les pueda instruir en algunos oficios y además saquen adelante sus estudios básicos. Tenemos un modelo que ha sido muy bueno, que es el de Surutato. A Surutato le cambió muchísimo la cara después de la construcción del Centro Justo Sierra. Yo creo que esa sería una de las alternativas para que los niños pues puedan estudiar y tengan alimentos, tengan salud. Yo lo dejaría ahí. Muy bien, muchas gracias, Hortensia. Son verdades que siempre han estado presentes, ¿no? Es un tema, la verdad, que cala y que duele, pero bueno, por eso es importante que estemos aquí compartiendo ideas. Bueno, siguiendo con el orden del programa, me permitiré hacer la presentación de una pequeña síntesis de Edith Matías Juan. Edith forma parte del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción y brindan asistencia legal a las personas y pueblos indígenas. Este centro se constituyó en el año 2005 con apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas para garantizar una adecuada defensa en procesos jurisdiccionales a nuestros hermanos indígenas. Adelante, Edith, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Agradezco al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, pues esta invitación para compartir un poco desde mi experiencia colectiva, cómo hemos vivido y cómo hemos enfrentado el racismo y pues seguir abonando a este tema que, como ya dijeron las compañeras, no es un tema nuevo,
pero que sí ha retomado gran relevancia gracias al trabajo de muchísimas personas y a esta idea de seguir insistiendo desde diversos espacios, pues que el racismo existe y que debemos hablar de él para poder empezar a idear nuevas formas de relacionarnos como sociedad, no solo a nivel nacional, no solo como Estado mexicano, no solo como país, sino también entre pues toda la humanidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del racismo? ¿Y por qué causa esta incomodidad? Porque hace que a más de uno se le mueve el piso y se sientan transgredidos, se sientan cuestionados al decir o al enfatizar que determinados dichos, determinadas acciones son racismos, ¿no? El racismo se piensa, o sea, si lo pensamos, lo reflexionamos teóricamente, pues es una estructura, ¿no? Que va jerarquizando a las personas mediante la idea de que por nuestro origen o por nuestro color de piel hay personas que deben valer más que otras, ¿no? Y ese valor se ubica o se inclina hacia las personas blancas. Además, el racismo se fortalece de otros sistemas de opresión, como el sistema de clases sociales, ¿no? En donde pues los más fuertes o los de más valor pues van a ser los ricos. Un sistema también patriarcal en el que la persona que va a tener más valor van a ser los hombres y además los hombres heterosexuales. El adultocentrismo en el que las personas o quien sí puede opinar y quien puede tener voz y voto, pues somos las personas adultas, ¿no? Y hay una creencia de que la edad es un requisito para esto. O también el tema de los cuerpos sin discapacidad, que son funcionales al sistema, que son activos económicamente o que pueden producir cosas para mantener este sistema, ¿no? Entonces, todo este entramado de creencias y de realidades van ubicando a determinadas personas o nos van ubicando diferentes barreras para el ejercicio pleno de nuestros derechos. En este sentido, creo que cada una de las personas que estamos aquí convocadas tenemos una experiencia de exclusión, ya sea por ser mujeres, por ser indígenas, por nuestro color de piel, por nuestra escolaridad, ¿no? Y lo comentaba nuestra compañera que nos antecede. Una de las principales exclusiones de la población indígena es en las escasas oportunidades para tener una educación escolarizada. Y estas experiencias constantes de exclusión son las que nos han llevado, en este caso, a mí, de manera particular, nos han llevado a tomar y a construir en colectivo, ¿no? a entramar en diálogo con otras personas, con otras personas similares o en las mismas condiciones que yo, a apropiarnos, ¿no? Y a decir con voz propia, ¿no? Que hemos tenido esta posibilidad, que no estamos de acuerdo con estas exclusiones, que no queremos seguir reproduciendo este esquema y que no nos vamos a quedar callados, ¿no? Que nuestras lenguas, que nuestras culturas no significan un atraso y que necesitamos incomodar ese orden establecido, ¿no? Debo decir, pues, también que durante mucho tiempo pensaba que estas exclusiones eran un asunto personal y que se resolvían, pues, echándole ganas, ¿no? Trabajando y esforzándose para salir adelante. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a personas en otros espacios, ¿no? Fuera de la escuela, fuera de las experiencias laborales, que también venían con estas incomodidades, con estas historias y que pudimos intercambiarlas, ir formando, dialogando a partir de nuestras experiencias y observar, ¿no? Que había algo de fondo que no permite que las personas como nosotras, que las personas indígenas, que las personas que hablamos una lengua, tengamos un acceso a una vida digna, ¿no? Todo lo que ya también la compañera nos fue retratando sobre la vida de esta población indígena allá en Sinaloa. Y ese algo que nos impide este acceso a una vida digna es el racismo.
una vez que dialogas, que externas estas experiencias personales, pues vas escuchando estas otras maneras de vivenciarlo y vas intentando también sanar esos daños personales y empiezas a construir, ¿no? Puede ser desde una comunidad, desde un grupo de amigos, desde una organización de la sociedad civil, y surgen muchas aristas y muchos ámbitos en los que hay que incidir, y como la educación, al compañero Tenoch le ha tocado desde el cine, desde los medios de comunicación, desde diferentes lugares, y en particular a nosotras, ahorita mi compañera Gaby también lo va a mencionar, nos ha tocado estar desde el ámbito de la justicia. A nosotros nos toca incidir y pues por nuestras diferentes experiencias, por también este conocimiento que tenemos de nuestras lenguas indígenas, nos tocó formarnos como intérpretes, nos tocó coincidir en el CEPIADET y empezar a abonar y a trabajar el tema del acceso a la justicia y la representación que hay de los pueblos indígenas dentro del sistema de justicia. Como decía, en un primer momento, el CEPIADET lo que hace es proponer una forma de garantizar, una herramienta para garantizar el acceso a la justicia de las personas que hablan una lengua indígena a través de la prestación de servicios de traducción e interpretación de las lenguas indígenas, y posteriormente, a través de procesos de investigación e incidencia en instituciones de justicia del Estado y de las propias comunidades indígenas, ¿no? Quiero resaltar también que a veces las exclusiones que vivimos de manera personal y que también nos compramos ese discurso de que las acciones racistas son también acciones personales. Y no es así, porque en este caso, trabajando desde el ámbito de la justicia, vamos observando cómo los servidores públicos, las y los tomadores de decisiones van traspolando esas creencias personales a su quehacer institucional. Y entonces la institución, al ser liderada por ciertos perfiles, por ciertas personas con determinadas creencias, pues van también o se convierten en instituciones racistas o con políticas racistas, ¿no? Y el racismo se va afianzando y se va fortaleciendo a nivel institucional. Nosotras como organización hemos trabajado desde y con herramientas legales, específicamente desde un enfoque de derechos humanos, tomando como base el artículo 2º constitucional, que ustedes saben toda la trayectoria que ha tenido o tuvo que haber para lograr este artículo 2 constitucional, que indica pues que México es un país pluricultural sustentado en sus pueblos indígenas. Hasta ahí el discurso pues es muy bueno, es bastante garantista. Sin embargo, pues ya como se ha señalado en diversos informes, principalmente por los relatores de derechos humanos, Rodolfo Stavenhagen, Victoria Taulis, existe una brecha entre lo reconocido y las prácticas institucionales. Y bueno, quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo en el año del 2005, 2006, que fue cuando se funda la organización, nos constituimos como una organización de la sociedad civil que prestaría servicios de traducción e interpretación. Los operadores del sistema de justicia a nivel local consideraban que no era una herramienta necesaria, ¿no? Que era una actividad que no tenía futuro dentro del sistema de justicia. Llevamos ya casi 15 años de trabajo, sumando acciones de diversas personas también indígenas y de diversos colectivos y de otros instrumentos legales, y lo que hoy observamos es que no solo o más bien que los requerimientos de intérpretes de lenguas indígenas no solamente están en aumento a nivel estatal, sino también son requeridos a nivel federal, e incluso hemos trabajado con tribunales en los Estados Unidos y en otros países por la movilidad y la diversidad que existe de la población indígena, al menos del estado de Oaxaca.
En el 2010, como organización, iniciamos una línea de investigación también sobre derechos lingüísticos en el ámbito de justicia. Hicimos entrevistas a jueces, a magistrados, a fiscales, y una de las preguntas era cómo dentro del sistema de justicia penal se identificaba a las personas indígenas. Y una de las respuestas de un magistrado a nivel local en Oaxaca fue la siguiente, ¿no? Que se identifica a las personas indígenas porque no tienen nada, porque es el pobre que delinque y está solo frente al aparato estatal, decía el magistrado, ¿no? Y también desde una posición muy paternalista, decía, no vamos a encontrar al indígena en otros ámbitos, ¿no? Porque el indígena no tiene bienes, entonces no va a ir a pelear nada a un juzgado mercantil o a otro lado. Al indígena lo vamos a encontrar en el ámbito penal porque es el que delinque, ¿no? Y cuando llegan aquí, pues uno los reconoce. Se identifican porque usan guaraches, porque están sucios, porque no hablan bien el español. Y iba con otra compañera en esta entrevista, observamos una respuesta plagada de prejuicios y de desconocimiento del contexto en el que estaba ejerciendo su labor pública, ¿no? Al salir de la entrevista, recuerdo que a manera de broma me decía mi compañera Violeta Hernández, decía, y el magistrado ni se imaginaba que estaba siendo entrevistado por dos indígenas, ¿no? Más adelante, en el año 2014, realizamos un curso también sobre derechos indígenas dirigido a servidores públicos del Poder Judicial de Oaxaca, y era muy revelador observar que los jueces regionales desconocían cuáles eran los pueblos que habitaban en su jurisdicción de trabajo, ¿no? A pesar de llevar ahí algunos más de 3 años, otros 5, otros 10 años en esas jurisdicciones, no tenían claridad de qué pueblos habitaban esas zonas e incluso los confundían, ¿no? Por citar un ejemplo, si era una jurisdicción donde se hablaba chatino, el juez o el secretario del juzgado solicitaba ya sea un intérprete, un peritaje de chinanteco, ¿no? Porque suenan parecido. Y entonces eso genera dilaciones en el proceso, genera una serie de gastos innecesarios y cuando te das cuenta de que no estás solicitando bien lo que necesitas, pues es necesario retroceder. Y para esto, la persona está detenida y los centros penitenciarios pues están plagados de población indígena que nunca entendieron el motivo de su detención, que no pudieron defenderse durante su juicio o que hasta el momento no tienen una sentencia, ¿no? Como les decía, estas situaciones pues también han sido documentadas por diversos actores. En el 2015, por ejemplo, Yuri Escalante Betancourt, en su libro El racismo judicial en México, pues fue analizando una serie de sentencias y representaciones de la diversidad y iba mostrando cómo los jueces siguen observando a la población indígena como ignorantes, como atrasados, como aislados. Y esta población sigue siendo criminalizada en su actuar, por actuar conforme a sus sistemas normativos o a la cosmovisión de sus comunidades. Incluso Yuri decía, no hay sentencias que aunque están exonerando a las personas, los liberan de la culpa porque suponen que las personas indígenas son atrasadas. Incluso hace unos días teníamos también una conferencia sobre los peritajes antropológicos y se observaba que muchas veces los defensores o los operadores del sistema de justicia solicitan los peritajes antropológicos con la finalidad concepto es altamente racista, ¿no? Y se tiene que eliminar de la nomenclatura judicial y tenemos que avanzar hacia otra perspectiva, hacia un diálogo mucho más horizontal del sistema de justicia hacia la población indígena.
pues como colectivo, como organización, decía, también hemos contado con diversas alianzas, como una de ellas que ha sido muy importante y clave también para visibilizar el racismo hacia la población indígena, es el trabajo que hemos tenido con el colectivo Coopera, la maestra Judith Bautista, que nos ha colocado diversas situaciones y diversos temas para reconocer y para poder también teorizar sobre cómo incide este racismo personal en las prácticas y en las decisiones institucionales. Consideramos, bueno, actualmente como organización también estamos trabajando en 2 proyectos que van marcando estas rutas, ¿no?, de acciones también para deconstruir estas prácticas, que son la participación de los pueblos indígenas en la construcción de un sistema pluralista, en donde lo que pretendemos es un diálogo entre los sistemas de justicia que existen en México, es decir, los de los sistemas indígenas con los sistemas de justicia estatal, y la construcción de una agenda antirracista en Oaxaca, Campeche y Yucatán. Consideramos que los pueblos indígenas no estamos buscando una inclusión, estamos buscando y construyendo perdón, escenarios de respeto en los que nuestras formas de vida no signifiquen una violación a nuestros derechos, ¿no? Creo que en diversos momentos hemos colocado diversas sentencias como el no al despojo de nuestras tierras, no al despojo de nuestros conocimientos y no al desplazamiento de nuestras culturas, ¿no? Creo que lo dejaría aquí y pues sería por el momento mi intervención. Edith, muchas gracias. La verdad, un tema también muy interesante, la búsqueda de la justicia, ¿no? Ahora sí que debería hacerse efectivo aquello que dijo alguna vez aquel jurista romano, Ulpiano, dar a cada quien lo que merece, pero ese camino está muy largo, un tema muy interesante, muy interesante. Vamos en ese sentido cuando se den las preguntas de las personas que están conectadas en estos momentos. Muchas gracias. Pasaremos ahora a cederle el uso de la voz a la licenciada Gaby León Ortiz. Ella es abogada e intérprete del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. Adelante, licenciada, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al Congreso del Estado de Sinaloa, pues también por la invitación de participar en este panel y pues hacer mención, ¿no?, de que yo soy y pertenezco a una comunidad que se llama Santa María Yucunicoco. Se encuentra en el estado de Oaxaca. Hablo la lengua Tunzavi, el mixteco. Tengo 27 años y pues hago mención como a esto, pues reconociéndome, ¿no?, como una mujer joven, indígena y mixteca. Pues actualmente estoy colaborando en la coordinación de intérpretes y traductores del CEPIADET, y pues en estos momentos quisiera compartir un poco pues la labor de los intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los servicios públicos, así como el papel fundamental que juegan pues para mediar las asimetrías en las relaciones de poder que existen, ¿no?, entre pues en estas cuestiones de los servicios públicos, en este caso en los juzgados. Pues desde el CEPIADET se ha sostenido que los intérpretes pues somos no más que un conducto lingüístico para el pase de una lengua a otra, y pues muchas veces pues somos nosotros, ¿no?, quienes nos percatamos pues de omisiones, de violaciones de derechos humanos, de actos racistas, ¿no?, pues hacia nuestro trabajo y también hacia las personas que también estamos asistiendo. Pues esto también se ve reflejado también en el trato que hacemos, ¿no?, de nuestra profesión, y quisiera también hacer mención de algunos ejemplos de cómo lo hemos vivido, ¿no? Esta cuestión de la profesión que nosotros realizamos, que no se le reconoce como tal, ¿no?, que muchas veces en las audiencias el juez, ¿no?, que participa dentro de ahí nos dice, es que tú vas a hacer tal interpretación, quiero que lo hagas susurrada, que le hables al oído a la persona, como no tomando en consideración nuestra opinión, ¿no?, que somos profesionales, que nos hemos formado, que conocemos de nuestro trabajo. También se hacen otras actitudes racistas, ¿no?, de que retrasamos las audiencias, ¿no?,
que es imposible conseguir a los intérpretes, que de aquí a que yo lo encuentre, que está muy lejos, ¿no? Esta cuestión de que se culpa al intérprete de, pues, esta cuestión de que no se puedan acceder a estos derechos. Y también esta cuestión, pues, del pago que hacemos, que no recibimos, ¿no? En muchas cuestiones de que es muy poca la paga que se hace, en cuestiones, por ejemplo, del federal, ¿no? Que hace mención, y he escuchado que dicen defensores, ¿no? De que ¿a poco te están pagando por lo que estás haciendo? ¿No? Es un tequio que deberías de dar, ¿no? De tu comunidad como para retribuir. Igual hacen mención de que, cómo es que se nos pagan los viáticos, de que es mucho dinero, ¿no? Cuando en realidad a veces se tarda demasiado el tiempo en cuanto recibimos este apoyo, también esta cuestión del tiempo que estamos laborando dentro de las audiencias, ¿no? Muchas veces son más de 3, 4, 5 horas seguidas y ni siquiera tenemos un relevo. De que, por ejemplo, los policías que están ahí cada media hora se van turnando, de que si el Ministerio Público, el defensor requiere, por ejemplo, de agua, se requiere, por ejemplo, de ventilación, ¿no? Porque hace mucho calor, como que esta parte se le da a él, se ve que se satisfaga esta cuestión y que a los intérpretes, por ejemplo, no se nos ofrece tampoco un vaso de agua, ¿no? Entonces, estas cuestiones y estas actitudes racistas, pues, se van reflejando, pues, en la actividad que vamos haciendo. No se valora tampoco nuestros servicios, se valoran más los servicios de extranjera, no que un intérprete se le está, nos dicen de que nuestro pago es demasiado, ¿no? Hacen mención de que no es que lo que yo le pago a un intérprete de CEPIADET, yo lo puedo pagar con 3 o 4 intérpretes que tengo dentro de mi padrón. Igual se nos imponen como formas o maneras de trabajar, se ocupan pues a los defensores, ¿no? A muchos defensores como para cumplir esta labor de los intérpretes, ¿no? Sin conocer de que necesitamos una formación, una profesionalización y de que ocupar defensores como intérpretes, pues también están violando pues esta cuestión de la imparcialidad, ¿no? De que el defensor pues va a estar apoyando pues a esta persona que está representando y pues también se va, pues se violan, ¿no? Estos procesos. Y también una cuestión muy importante que considero y que hay que ponerlo pues en la mesa es de que estamos viviendo pues en un país pluricultural, multilingüe, se hablan 68 lenguas indígenas, son 364 variantes lingüísticas, ¿no? De que estamos en un país pluricultural y que en ningún momento, en ninguna ley se ha mencionado de que haya una lengua oficial en México y que todas están consideradas como lenguas nacionales y las lenguas indígenas estamos catalogadas como dentro de esas como lenguas nacionales, y pues también tenemos ese mismo derecho, ¿no? De poder acceder a instituciones y a servicios pues a través de nuestras lenguas. Y también que el ejercicio del derecho humano al uso de nuestras lenguas indígenas, ya sea en un espacio público, en un espacio privado, pues está regulado, no está reconocido a través de la Constitución Política en su artículo 2, en el convenio 169, en la Ley General pues de Derechos Lingüísticos. Y pues también hacer como este llamado, no tanto llamado, sino que también que el Estado reconozca pues la responsabilidad que tiene de satisfacer este ejercicio de derechos humanos, que ellos tienen que buscar la manera, los mecanismos, las herramientas para que personas indígenas podamos pues acceder a estos derechos. Y pues también compartir un poco acerca de todas estas cuestiones racistas que he comentado. También nosotros como intérpretes y como asociación estamos haciendo acciones antirracistas para poder combatir esto. Algunas de las acciones que hemos tomado pues es dignificar nuestro trabajo, ¿no? Es exigiendo un pago justo y también que se haga a tiempo, ¿no? Porque muchas veces se nos paga 2, 3 meses después de que asistimos a una audiencia.
formar pues a la población en esta perspectiva de derechos de las personas de pueblos y comunidades indígenas, haciendo difusión de los derechos lingüísticos entre la población hablante de lengua indígena, no hablantes y también a servidores públicos. Igual hemos estado formando a los servidores públicos con esta perspectiva de derechos indígenas y pues también esta cuestión de la sensibilización. Y pues a través de estas acciones pues van cambiando las relaciones de poder que existen entre el juez y el intérprete, y a través pues de estas acciones se va respetando un poco la labor del intérprete, ¿no? Ya se considera, o por lo menos varios jueces ya consideran nuestra opinión al momento de realizar una interpretación. Bueno, pues muchas gracias, creo que sería pues esto de mi parte. Muchas gracias, licenciada Gaby. La verdad es un tema muy interesante y felicitarla por esa labor que realizan ustedes en los tribunales. Y bueno, siguiendo con el orden del programa, presentaré una breve semblanza de la hoja de vida de Tenoch Huerta Mejía. Él es un actor y activista mexicano reconocido internacionalmente, también periodista por la UNAM. Gracias a su trabajo ha sido ganador del premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Algunas de sus películas tuvieron estreno mundial durante el Festival de Cine de Cannes. Ha encabezado durante los últimos años una fuerte lucha contra el racismo dentro y fuera de la industria cinematográfica. Lo escuchamos, Tenoch. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por el placer de estar aquí con todos los panelistas, con todas las panelistas y escuchar todas las posturas. El racismo en México es un tema que existe, que persiste desde la colonia, desde la conquista de México, porque es hasta ese momento que se empieza a hablar de raza. La construcción de raza es una construcción social. Las razas no existen, pero el racismo sí existe. Biológicamente se ha comprobado que compartimos el 99.9% del código genético, sin importar que hablemos de un indígena o un... el código es tan estrecho el margen de variabilidad, la variabilidad genética, que no alcanza a ser llamado raza. Pero la racialización de los cuerpos, la racialización de la gente a través por cuestiones del fenotipo, por cuestiones culturales, sí que existe. El racismo en México se puede considerar como tal hasta que llegó algo que podríamos considerar una raza diferente. Y lo digo entre comillas porque ya quedamos que las razas no existen, ¿no? Entonces, cuando llega una raza y esta élite se implanta en el país, construye un sistema en el que todos los que están en la pirámide, en la punta de la pirámide, que es peo, y los diferentes aliados que tuvieron dentro de las guerras de conquista del territorio nacional, quedan en la cima de la pirámide y van a recibir los beneficios. Es una acumulación de privilegios contra una acumulación de carencias de todos los que no están en ese estrato social. ¿Qué sucede? Hay un ejemplo muy claro de un estudio que es en del CIDE. Hay una ciudad que la divide un río. De un lado de la ciudad se instala toda la población europea. Todos los blancos están de un lado y del otro lado están indígenas, negros y mestizos. Mal llamados mestizos, que el mestizaje es una construcción que se hace después de la Revolución Nacional para empezar a zanjar las diferencias y para llevar a una reconciliación, y entonces se genera la idea del mestizo, que no es otra cosa más que un indígena al que ya no se le permite ejercer su derecho a la identidad, a su lengua y a sus costumbres. O sea, son indios que ya no autoadscriben como indígenas, sino en una cosa nueva y nebulosa llamada mexicano y la mexicanidad. Entonces, lo que sucede es que en esta ciudad del lado europeo empieza de dinero.
Del lado europeo van los servicios de salud de primera calidad, hay primero luz eléctrica, teléfono, agua potable, drenaje, hay mejores escuelas, mejores servicios de salud, mejores servicios en general, más instituciones, hay una mayor inversión del Estado, porque además todos los gobernadores y presidentes municipales y senadores y diputados son de este lado de la ciudad, y entonces cuando hay que construir una carretera a alguien que habita este lado de la ciudad, que es primo, tío, cuñado, ahijado, familiar o lo que sea, del mismo diputado, del mismo presidente municipal que ordena hacer la carretera. Y cuando hay que hacer una escuela, lo mismo. Y entonces todo el dinero, todo el poder, toda la influencia política empieza a acumularse de este lado de la ciudad. Del otro lado de la ciudad, donde están los indígenas, los mestizos y los negros, no hay eso. Los servicios de salud llegan tarde y llegan deficientes. El alcantarillado llega tarde y llega deficiente. El agua potable llega tarde y llega deficiente, pero a veces con un retraso de décadas. Con el paso del tiempo empieza a haber una acumulación de riqueza y de poder, una acumulación de carencias y desventajas de este lado. ¿Qué sucede? Que con los años, 300 o 400 años después, esta historia de la ciudad de Guadalajara así se fundó, con leyes racial que fueron abolidas después de la independencia, pero las prácticas raciales continuaron y continúan hasta nuestra época. ¿Qué sucede? Que en este lugar donde las condiciones de vida son paupérrimas, empieza a haber mayor índice de deserción escolar, menos distribución de riqueza. La gente es predominantemente morena contra la gente que es predominante, que durante 300 o 400 años acumularon poder y riqueza contra los que no la tienen. Por eso, este ejemplo sirve para darnos cuenta que racismo y clasismo son exactamente la misma cosa. No son elementos separados, es de diferente forma, pero vienen del mismo lugar. A la gente que no pertenecía a esta élite europea se le fue negando los derechos, se le fueron condicionando los servicios y se le fue condenando a la pobreza. No se respetaron sus derechos, no se le dio lo suficiente para que tuvieran un acceso al bienestar, y entonces estas identidades empiezan a acontecer. Y eso es el ejemplo de Guadalajara, pero podemos hablar lo mismo de Puebla, podemos hablar lo mismo de todas las ciudades que se fundaron, no solamente en México, sino en el resto del continente. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, después de la Revolución Mexicana, cuando viene este proceso de mestización, lo que hace es imponer el idioma español como lengua oficial y se alfabetiza a la mayor cantidad de personas posibles con los medios que tenía el Estado en ese momento a su alcance, y se les obliga a hablar español. A los niños los golpeaban, los torturaban, porque golpear a un niño para que aprenda una lengua y deje de hablar la suya es una tortura. A los niños se les torturaba por hablar el idioma de sus padres, se les torturaba por hacer uso de su ropa y de sus maneras. ¿Qué sucede? Que el Estado durante décadas y décadas y décadas deja de mandar ayuda, deja de mandar benefactores, deja de ayudar, bueno, ni siquiera es ayudar, de ejercer la obligación que tiene constitucional de apoyar a cada mexicano, y todas las comunidades indígenas quedan relegadas, quedan rezagadas, no van recibiendo lo que necesitan, no van teniendo las ayudas que sí tenemos en las grandes ciudades. Entonces sus servicios también son paupérrimos. Con eso, aunado a que no les dejan hablar su idioma, a que tienen que migrar a las grandes ciudades para poder sobrevivir, y llegando a las grandes ciudades nadie habla ya su idioma, tienen que empezar a olvidarlo, tienen que empezar a hablar español. El resultado es las disparidades y estas dinámicas racistas y clasistas que tenemos en México. Son prácticas tan arraigadas en nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Hay gente que sigue negando, en 2020, siguen negando que en México haya racismo, y que a lo mejor es clasismo, como si fuera un eufemismo para no nombrar las cosas como son. Hay gente que incluso se ofende de que hablemos de racismo y que los llamemos racistas, y entonces acusan del racismo a la inversa, ¿no?
como si los blancos hubieran sido vulnerados en sus derechos, en su acceso a la salud, a la educación, a un mejor trabajo, a un mejor salario, a una mejor posición dentro de la sociedad e incluso tener una posición de poder dentro de sus espacios laborales o de estudio. Pareciera que por llamarlos blancos o por llamarlos privilegiados, se les estuviera negando todos sus derechos, y eso no es así. El racismo a la inversa no existe. El racismo es una estructura donde hay un grupo en la cima y siempre va en una sola dirección, que es de arriba hacia abajo, oprimiendo. En todo caso, podría ser discriminación, pero no alcanza a ser racismo, el mal llamado racismo a la inversa, porque si la gente tiene la piel más clara, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas del INEGI, los estudios de Oxfam y muchísimos trabajos académicos, si tienes la piel más blanca vas a tener mayores posibilidades de acceso a una mejor vida, a movilidad social, que en México es prácticamente inexistente. Después de Venezuela, somos el segundo país con menos movilidad social en la América Latina. Entonces, ni siquiera la movilidad social es posible si tienes la piel morena, si eres indígena, si no hablas el español y además padeces alguna discapacidad, ya te fregaste, nunca vas a salir del lugar donde naciste. Estos estudios, estos trabajos académicos nos indican que la movilidad social está íntimamente ligada con el color de la piel, el acceso a la educación va íntimamente ligado al color de la piel y a la capacidad económica. Si naces pobre, morirás pobre, pero si tienes la piel clara, tendrás una pequeña ventaja, una pequeña ventana más amplia para poder subir en la escala social. Si naces rico, no importa qué mal lo hagas, no importa cuántos errores cometas, morirás, porque el mismo sistema hace que los que están en la cúspide, los que están en la élite, nunca pierdan sus privilegios. Eso es sobre lo que está estructurado el país. Ahorita tenemos a gente en este panel que están hablando de esto, juristas, gente que tiene contacto directo con las leyes y contacto directo con la gente que sufre la discriminación y este racismo estructural que aqueja al país. Y que están dando los ejemplos, vamos, ni siquiera creo que tendría mucho sentido mi participación, ya que aquí está la gente que lo está diciendo de viva voz y de primera persona. Entonces, este racismo estructural, estas prácticas que se vuelven legales, que se vuelven culturales, que se vuelven sociales, que se vuelven económicas, estas dinámicas del poder tienen que ser extirpadas, no tienen cabida en una nación como la nuestra. Se supone que entre el 70 y 80% de la población en este país es morena y, por ejemplo, en el rubro en el que yo me desarrollo, que es el cine y en los medios de comunicación, no vemos que el 70 o el 80% de los actores sean morenos, pero no nos vemos tampoco en el Congreso. Tampoco los vemos en la Cámara de Senadores, tampoco los vemos en la Cámara de Diputados, tampoco los vemos en las estructuras del poder de los partidos políticos. Nuestros políticos, nuestros partidos políticos también son blancos, también vienen de la élite, también fueron formados por la élite, también vienen de posiciones de privilegios. No todos, evidentemente, pero sí una inmensa mayoría. ¿Cómo demonios vamos a hablar de racismo? ¿Cómo vamos a reflexionar el racismo cuando ni siquiera nuestras autoridades nos pertenecen al pueblo que se supone están gobernando? ¿Cómo va a haber una representatividad cuando nuestras autoridades, cuando nosotros mismos somos ciegos, somos sordos y somos indolentes ante estas prácticas? Yo celebro muchísimo que se haya hecho este foro, agradezco que me hayan invitado porque hay que abrir el tema, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que pasar a la acción. En Estados Unidos es un tema que lleva décadas, muchas décadas sobre la mesa. Hay películas, series, libros, trabajos académicos, legislaciones. Hay un montón de trabajo hecho alrededor del racismo. En México estamos tan en pañales que todavía hay gente que dice que el racismo no existe. Por eso celebro que se haga esto. Tenemos que estudiar nuestras propias dinámicas racistas. Tenemos que empezar a estudiar nuestro racismo desde nuestros términos. Para eso hay un montón de trabajos académicos que pueden consultar, de Federico Navarrete, Yasnaya Hernández, Junco, por ejemplo, César Pineda. Hay un montón de autores que nos pueden empezar a guiar para comprender las dinámicas del racismo,
para empezar a entendernos y entonces empezar a erradicar este cáncer que hace que, por ejemplo, en el ejemplo que puso, disculpa, se me fue tu nombre, Hortensia. En el ejemplo que puso Hortensia, es 2 niños mestizos van a una escuela y les construyen la escuela en su comunidad. 16 tienen que desplazarse 2 horas ida y 2 horas de vuelta. Esas 4 horas que pudieron haber estado sentados estudiando o jugando o comiendo o haciendo cualquier otra actividad, ocupando en solamente ir y venir a la escuela. Y después vamos a venir con el mito del echaleganismos y decirle, oigan niños, no tienen buenas calificaciones, es que no le echaron ganas. Es que no le han echado ganas, es que los niños estaban caminando para llegar a la escuela. Esos 2 niños que tuvieron la escuela más cerca van a tener ventajas. Ese ejemplo a mí me parece monstruoso, pero me parece muy claro de cómo funciona y cómo ha funcionado el racismo en México. Hemos obligado a comunidades enteras a desplazarse, no horas, días, de los lugares donde nacieron, de los lugares donde se asentaron, para poder comer, para poder llevarse un pan a la boca. Ya no digamos estudiar, para poder alimentar a sus familias. Y después los volteamos a ver, los que vivimos en el privilegio, en el que yo me incluyo, los volteamos a ver para abajo y le decimos, es que eres un huevón, no te esforzaste, por eso eres pobre porque quieres. Estas dinámicas perversas se tienen que detener. Entonces, este es pro que abran los puentes de diálogo, son unos primeros intentos para empezar a desmontar esta 500 años y que no hemos podido sacudirnos. Creo yo que ya es el momento de hacerlo y qué bueno que podemos escuchar aquí a las compañeras y a los compañeros para que hablen del tema con una solución. Creo que es el momento, creo que ya es la hora, creo que a 500 años de distancia, pues ya nos tardamos medio, ya sacrificamos a un montón de gente. Paremos hostilidad contra nuestra piel, contra nuestro corazón y contra nuestra raíz. Eso es todo. Gracias. Excelente, excelente la participación de todos, la verdad. Vamos a seguir con el orden del programa. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, permítanme agradecer también la participación del diputado Marco Antonio Zazueta, de la diputada Rosaine López Castro, de la diputada Elba Margarita Insunza Valenzuela, que están conectados ellos a través del Facebook Live, escuchando pues esta disertación que están teniendo ustedes en estos temas de racismo y clasismo. Y bueno, están interesados también en compartir y escuchar las ideas de todos ustedes. Tengo por aquí algunas preguntas. Comenzaré con una que dice, para todos, Alma Cáceres, para todos los panelistas, sobre el tema de Jorge Castañeda, que hace referencia sobre el pueblo de Oaxaca. ¿Algo que quieran comentar, alguno de los 4? Pues yo volvería al tema de élite que gobernó o que gobierna México como si fuera una colonia y ellos fueran los señores, casi como si fuera feudal, ¿no? O sea, somos los señores feudales y México, el resto de los mexicanos somos sus súbditos, con un desdén preocupante. Desde la intelectualidad se juzga de esa manera tan clasista y tan racista a la identidad de otras personas que viven evidentemente en Polanco, porque son otra cultura, otra etnia, la etnia que principalmente vive en Polanco es una etnia europeo con sus dinámicas, y lo que sucede en Oaxaca son otros pueblos con otras dinámicas, y este juicio de valor nos da desde la academia, desde la intelectualidad, totalmente preocupante, porque esa es la intelectualidad y esa es la academia que solía ser escuchada
y que solía tener y que sigue teniendo un peso importante en el debate de las políticas públicas y no nada más el poder, sino el ejercicio. Entonces, a mí me parece sumamente preocupante. Justamente esas prácticas tienen que ser desterradas ya de este país. No necesitamos ritual de café, necesitamos que el micrófono pase directamente a las personas que necesitan hablar. Ese micrófono, escuchemos qué demonios necesitan y en el mejor de los casos, si no podemos ayudar, hagámonos a un lado. No me refiero a que el Estado tiene que dejar no. Me refiero a que nuestra mentalidad occidental tiene que hacerse a un lado y empezar a escuchar qué es lo que necesita la gente y qué respuestas y qué apps tienen para mejorar sus propias condiciones de vida. Sí, en este mismo sentido, si me permiten, quiero, aunado a lo que comenta Tenoch, creo que este suceso puede ser una buena provocación también para hacer una introspección de cómo está estructurada y cómo está la relación entre Putla y las diversas comunidades que existen alrededor. O sea, es Putla como cabecera distrital en el que coexisten pueblos mixtecos, triquis, y de diferentes culturas, y que también hay una estructura local jerarquizada, ¿no? Entonces puede ser estos dichos que ha puesto Jorge Castañeda, pueden ser una provocación para hacer también una introspección desde lo local y empezar a visibilizar el racismo desde, como decía Tenoch, ¿no? Desde quienes lo están viviendo, experimentando y reproduciendo en ese mismo entorno. Nada más. Muy bien, Edith. ¿Alguna de las otras dos compañeras, Hortensia, Gaby, desea comentar algo en relación a eso? ¿No? Muy bien. La siguiente pregunta. Buenas tardes, Juan Manuel Félix. Buenas tardes. Saludos cordiales a todos. Excelente tema. Telebachillerato comunitario de Bagrecitos presente. Bueno, son comentarios y felicitaciones. Norma Hernández, buenas tardes. Excelente tema. Telebachillerato comunitario El Salto presente. Luisa María Cota, excelente labor. Hortensia, seguir luchando por ello. Isaura Lizárraga, Hortensia López, la mejor promotora cultural y social de Sinaloa. Saludos. Gilberto López comenta, gran trabajo para despertar la conciencia social y por destacar la discriminación desde los distintos campos institucionales. Paula Amarillas comenta, muy buena labor, mi respeto y admiración por buscar que ellos tengan condiciones dignas como lo es su derecho humano. Doris Romero comenta, Hortensia, felicito por tan noble labor que usted realiza, sabemos que sí podrá hacer más, que si podría hacer más, lo haría. Tiago Ventura, excelente información. Beatriz Castellano comenta, muy buena participación, Edith. Muy bien, diputada Elba Margarita Insunza comenta, felicidades al Congreso del Estado de Sinaloa y al Instituto de Investigaciones Parlamentarias por interesante panel sobre un tema de derechos humanos hacia nuestros conciudadanos mexicanos. Saludos afectuosos. Javier Avilés pregunta a todos los ponentes, ¿puede ser el modelo económico injusto y basado en la acumulación ilegítima de la riqueza el que trae como consecuencia la discriminación racial y de clase social? A ver, es una pregunta esta. Dice, ¿puede ser el modelo económico injusto y basado en la acumulación ilegítima de la riqueza el que trae como consecuencia la discriminación racial y de clase social? Pone un signo de interrogación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CONAPRED requieren un cambio organizacional interna y en sus procedimientos. Se requiere asignar funciones claras a las licitadurías generales y que a nivel local se apoye a las víctimas de discriminación a través de la designación de sus representantes locales
sin mayor aplazamiento. Más bien creo que es un comentario, ¿no? Más que una pregunta, pero bueno, habla de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y CONAPRED. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto sobre eso? Bueno, Istra Roja pregunta, ¿sería posible para Sinaloa hacer una agenda antirracista tomando como base el último estudio del INEGI? Es una pregunta. ¿Sería posible para Sinaloa hacer una agenda antirracista tomando como base el último estudio del INEGI? Yo creo que no solamente Sinaloa podría ser una agenda antirracista, es que el país tiene que hacer una agenda antirracista tenemos que votar solamente por aquellos políticos que van a puestos de elección popular y que incluyan en sus agendas y en sus propuestas una lucha frontal contra el racismo. Tiene que legislar de manera agresiva contra el racismo, activar las prácticas racistas y clasistas, y yo creo que en el momento que por ejemplo, que por cuestiones de adscripción étnica o demás, no se le nieguen los servicios en automático, tendría que estar, que ya está obligado el Estado a prestar los servicios, pero entonces sería mucho más fuerte. Creo que se tendría que empezar a sancionar también a los servidores públicos que incurran en faltas y en omisiones motivados únicamente por cuestión. Caso de lo contaba Gaby León, de los juzgados y jueces y demás, que no dan espacio para que haya una defensa de una persona. Me pregunto si ellos harían exactamente lo mismo con un italiano. Un italiano en la ciudad de Oaxaca que incurra en un delito, que esté metido en algún rollo de esos, ¿harían lo mismo con él? ¿Harían lo mismo con un alemán? ¿Harían lo mismo con un norteamericano? Que nada más lo hacen con las comunidades indígenas. Yo creo que sí vale mucho la pena y yo espero que este sea un tema que llegue al legislativo. Este es un tema que tiene que estar en la agenda, así como otros temas, pero importante, y me parece que es el momento para que, más allá del diálogo, a la acción directa, a la acción directa, la gente tiene que manifestarse en contra de las actitudes racistas y clasistas, y creo que para poder articular un buen discurso y para poder articular buenas políticas públicas, se tiene que escuchar a los activistas, a las activistas académicas y a los académicos. Creo que de esta formación que nos dan desde la práctica y la academia, se tiene que articular y diseñar las estrategias que se van a implementar en el país para empezar a desactivar este sistema que lleva 500 años enquistado en nuestro, casi que nuestro ADN. Entonces, sí se puede hacer, pero que se haga pronto. Bien, muchas gracias, Teno. Zenén Roa comenta, contrario a lo que refiere la ponente Edith Matías, en los juicios se realizan peritajes antropológicos para determinar si la persona en su concepción comprende el antijurídico que se le atribuye. Y eso puede ser porque la persona tenga un problema psicológico o social. No es un acto discriminatorio, sino indispensable para impartir justicia. Bueno, eso es lo que dice esta persona. ¿Quisieras comentar algo al respecto sobre esto? Sí, eso pues igual hay muchas variables, ¿no? En los diversos casos. Específicamente, cuando se aplican peritajes psicológicos, pues no necesariamente la persona tiene que ser o se ha autoadscrito como indígena. Los peritajes antropológicos se han aplicado incluso a autoridades comunitarias, ¿no? Que realizaron alguna acción en pleno ejercicio de sus funciones, por ejemplo,
una autoridad comunitaria que retiene policías estatales porque entraron a la comunidad sin permiso, porque violentaron a la comunidad, los retienen y en el peritaje antropológico se solicita que se demuestre esta situación de atraso cultural. Por ejemplo, en alguna ocasión, a mí como intérprete de zapoteco, me solicitaron un peritaje lingüístico para determinar si la persona que había cometido un delito específico, un delito a nivel federal, entendía el concepto, un concepto, si esa era un delito federal por transportación de marihuana, y querían que yo hiciera un peritaje lingüístico para determinar si esa persona, si la comunidad, no la persona, si la comunidad sabía qué era la marihuana y si sabían o conocían que sembrar y transportar y usar marihuana era un delito, ¿no? Bueno, hay zonas de Oaxaca que están cooptadas por el crimen organizado, en los que se siembra marihuana, se cultiva este producto y que está un tanto invisibilizado por las propias autoridades, ¿no? Entonces es innecesario hacer ese tipo de peritajes porque el tema del juicio va en otro sentido totalmente, ¿no? Entonces, a lo que nos referimos es justamente cómo se coloca en el imaginario de los juzgadores o de los operadores del sistema de justicia, que al tener esta condición o al autoadscribirnos como indígenas, al ser parte de un pueblo indígena, en automático pueden argumentar un atraso cultural o una deficiencia para entender las leyes, ¿no? Entonces, esa es la actitud o la acción racista, no el peritaje en sí. Muy bien, muchas gracias, Edith. Pregunto a la diputada Graciela si desea hacer algún comentario. Diputada Graciela, Sí. puede seguir para ya concluir. ¿Desea usted hacer algún comentario antes de darle el uso de la voz al ingeniero Ríos? Bueno, mira, me llamó la atención una pregunta que hay por aquí donde dice si crear leyes específicas para los pueblos indígenas no se está realizando algún tipo de racismo. Desde mi punto de vista, no. Sería tanto como negar la necesidad de, en muchos temas, las cuotas, como en el caso de género. Ha sido una lucha que se ha tenido que llegar a través de cuotas, y en este caso, yo considero que las comunidades indígenas requieren una atención desde su perspectiva, desde su visión, y no imponerles una visión como la occidental que se ha creído que es la correcta. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante el avance que se ha tenido, que para legislar en esta materia tiene que consultarse a las comunidades indígenas. Ya no más legislación en asuntos que tiene que ver con la vida de las comunidades indígenas sin tomar en cuenta la opinión de ellos. Y en ese sentido, por supuesto que no se convierte en una acción de racismo. Me parece muy interesante todo lo que se ha planteado, muy aleccionador. Yo voy a comentar de manera final lo que ha dicho Hortensia, porque pues de alguna manera al estar aquí en Sinaloa nos ha tocado vivir esa experiencia del trabajo que representa desde las autoridades poder atender con propiedad en los derechos a las comunidades indígenas de la zona serrana de Sinaloa y Choix, mejor conocidos como Tarahumara's, donde Hortensia ha dicho algo muy cruel. Ni siquiera aparecen en el mapa nacional como una etnia reconocida. No se le reconoce como Tarahumara's. Ellos no existen, así pudiéramos decirlo, ante las autoridades. Entonces eso ilustra mucho el retraso que tenemos, y por supuesto que existe el racismo. Ese hecho
ilustrado también por lo que nos comentaba de cómo para tener acceso a la educación, pues tienen que caminar horas. Y a nosotros en esta legislatura nos ha tocado pues empujar que se atienda a esta tarea, pero evidentemente no hay una aceptación por parte de las autoridades educativas de la importancia que tiene atender la educación para la región de los Tarámaris. Etiquetamos presupuesto, dinero había y no lo utilizaron. Era muy claro el planteamiento, la importancia de contratar maestros bilingües, maestras bilingües, ya estaban prácticamente las maestras, no se les quiso pagar. O sea, hay una situación de discriminación por parte de las autoridades y todo esto tiene que ver con un contexto de la sociedad que hemos formado. Las autoridades también actúan así porque tenemos una sociedad que es complaciente y por supuesto que esto no debe de ocultarse y debe de visibilizarse, porque si no lo visibilizamos no vamos a poder trascender esto que nos daña mucho como sociedad, el racismo y el clasismo. Yo les agradezco que en esta tarde podamos intercambiar estas opiniones y que pues desde nuestros ámbitos hagamos el compromiso de trabajar para ir acortando esta brecha que existe y ojalá en el corto plazo podamos tener una agenda nacional, bien lo decía Tenoch, no solamente en Sinaloa, de manera muy precisa para poder enfrentar esas prácticas que se tienen, que han venido profundizando, yo lo diría así, el racismo y el clasismo. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su participación y la confianza que tuvieron en esta convocatoria que les hiciera el Congreso del Estado de Sinaloa. Muchas gracias, diputada, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por acudir a este llamado, a esta invitación, y pues hay que seguir en el camino de la búsqueda de la justicia y la efectividad de los derechos humanos que tanto necesitamos en nuestro país. Y le cedo el uso de la voz al ingeniero José Antonio Ríos Rojo para que él emita un mensaje y dé por clausurado el evento de esta tarde. No lo escuchamos, maestro. No lo escuchamos. Diría que estamos reunidos aquí gracias a un evento brutal que sucedió en los Estados Unidos, la muerte de George Floyd. Esto ha desencadenado en todo el mundo que el tema del racismo, que el tema del clasismo se ponga en el tapete de la discusión, pues prácticamente en todo el mundo. Un país que nace alrededor de 1620 con el exterminio de los indígenas en lo que hoy es los Estados Unidos. Un país que para crecer tuvo la necesidad de traer mano de obra esclava de África y después chinos para la construcción de los ferrocarriles, mano de obra barata. Así se fue construyendo este país, así fue en ese país donde se fue creando un concepto que Edith Matías mencionó, el predominio de los blancos. Pero también esto sucede en lo que hoy es México también. Durante los 3 siglos de colonia, no tuvimos ningún gobernante indígena al frente de la Nueva España. No tuvimos ningún virrey que hubiera nacido, que no hubiera sido mandado desde la España. Y no tuvimos en las provincias tampoco gobernantes indígenas. Es decir, desde 1521, el predominio del blanco ha sucedido, se ha establecido en los Estados Unidos y también se ha establecido en nuestro país. Los movimientos contra el racismo que
han estado sucediendo en los Estados Unidos no habían tenido la magnitud que tienen ahorita desde la muerte en abril del 68 de Martin Luther King. La década de los 60 fue una década de muchos movimientos sociales de los Estados Unidos. Recuerdo a Angela Davis en California, recuerdo a Malcolm X, recuerdo a un grupo de negros, a un partido, el de los Panteras, y al gran humanista Martin Luther King. Es decir, ha vuelto otra vez a resurgir este tema de el racismo y de las razas que no existen, que dice Tenoch, pero que el racismo sí existe. La intervención de Hortensia López pone en el tapete, saca a la luz pública una parte oscura de Sinaloa que permanece en la marginalidad, en oculto, el trato de indiferencia a esa comunidad de tarámaris. Es decir, viven en la total, prácticamente, indiferencia. Entonces, tenemos en el Congreso del Estado, tenemos que hacer en Sinaloa una agenda para los pueblos indígenas. Claro que tenemos que hacerla. Una agenda contra el racismo, una agenda contra el clasismo. Es dramático todo lo que ella mencionó, que han dado por aquellos lugares, pero no había necesidad con la forma como lo ha expresado ella, la nitidez con la que ha expresado, pues te hace casi llorar cuando te dice las condiciones en las que están viviendo esos pueblos y que el Congreso del Estado algo tiene que hacer. El Congreso del Estado ha estado metido viendo la problemática indígena. Se creó una ley indígena para la Universidad Indígena que se encuentra en la parte norte y debido a la pandemia se truncó todo un proceso que iba a terminar con la incorporación en los ayuntamientos y en los cabildos de los pueblos indígenas. Algo de lo que Tenoch habló desde un principio. O sea, los partidos políticos, los diputados, los senadores, los gobernantes, pues todos, la inmensa mayoría, son de tez blanca. Y entonces nosotros en ese proceso estamos haciendo un esfuerzo con esos cambios que iba a haber en la ley electoral de Sinaloa para que las comunidades indígenas de Sinaloa pudieran estar representadas en los cabildos y en los ayuntamientos. El concepto de privilegio blanco es un concepto acuñado en 1932 en los Estados Unidos por un sociólogo afroamericano, Du Bois se llamó. Él fue el primero que empezó a hablar de quienes tenían la tez blanca, que sus estudios pues eran personas que llevaban prácticamente en la espalda una mochila con pasaportes, con privilegios que iban a poder utilizar durante su vida, cosa que no podían hacer las personas de raza negra y de los indígenas. Es decir, tener la tez blanca en Norteamérica, en México, y yo creo que en Europa, desde luego, ni se diga, pues tiene una ventaja. Llevas en tu espalda cargada con una mochila, con pasaportes que te van a hacer la vida mucho más fácil. Hay estudios en Estados Unidos que te indican que las personas de tez blanca viven y tienen casas, tienen la riqueza 10 veces mayor que los negros. Es decir, es más fácil que consigas trabajo, es más fácil que puedas vivir mejor si eres de tez blanca. Si trabajas en Nueva York, en Manhattan, a que si vives en Putla. Y aquí me refiero al caso concreto de Jorge Castañeda, ¿no? Él es un hombre formado en las mejores universidades del mundo, gracias a los impuestos de los mexicanos, y que su papá, siendo canciller, lo mandó a estudiar a Nueva York, lo mandó a estudiar a París, e hizo sus primeros estudios en Egipto. Por lo menos eso es lo que él narra en su libro Amarres Perros.
Hoy ese fue un ejemplo tremendo de racismo expresado, no solo por Jorge Castañeda, sino también por Zuckerman, donde ellos hacen escarnios de los pueblos indígenas de Oaxaca. Y se refirieron principalmente a un pueblo horroroso que se llama Putla. Yo creo que lo bueno de este panel es, por lo menos para mí, pues yo no pensé que hubiera tanta discriminación, tanto que no tomaban en cuenta a los traductores, tal y como nos dijo Gaby León. Es decir, como que se ve como una profesión que no ocupa pagárseles, que deben de hacerlo gratis, etcétera, etcétera. Pues no tenía yo idea de esa dimensión, y pensaba yo que los jueces pues eran personas que tenían más conocimiento del mundo indígena, pero por lo que nos han dicho, pues eso no está pasando. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que ponemos en el tapete de la discusión el tema del racismo, el tema del clasismo, y esto nos obliga a crear una agenda para desterrar esa situación que existe en nuestro país, que existe en América Latina, ¿no? El caso más palpable es Bolivia, ¿no? Es un país donde la población mayoritariamente es indígena y que solo ha tenido un presidente indígena, y me refiero a Evo Morales. Entonces, yo le doy las gracias a los panelistas por haber aceptado participar en este evento organizado por el Congreso del Estado. ¿Y qué les diría? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. En realidad, cuando algunas personas tuvieron esta idea de este evento, pensábamos, pues no vamos a perder nada si los invitamos. Si Tenoch nos dice que tiene que ir a Cannes a ir por un premio a una película, pues ni modo que nos lo digan, no vamos a perder absolutamente nada. Y así fue como nació esta idea de invitarlos a ustedes, a todos ustedes. Y bueno, pues no perdimos nada, creo que salimos ganando. Fue un evento excelente. Les doy las gracias por haber estado con nosotros en esta forma virtual, y esperamos que pronto pueda ser en forma presencial. ¿Qué les diría? Bueno, pues no me resta más que dar por clausurado este evento, siendo las 7 de la tarde o las 7 de la noche con 39 minutos hora del Pacífico, hora de Sinaloa, y muchísimas gracias.